Radio de Medianoche. Buenas, buenas, buenas a todos los seguidores de la Radio de la Medianoche. Yo soy Alan Yo soy Tommy y y pues esto es bienvenidos Radio Media. a nuestra resurrección, ¿no? Porque desde hace rato que no estábamos, que no habíamos vuelto a hacer programas. Hola, de verdad, Tommy, que deja de funciones, ¿no? Sí, o sea, es que la vida de adulto no es nada bonita. Uno piensa que es solamente llenar la billetera de dinero y no, mentira, hay que trabajar más, las deudas salen, más gastos y toca Uno trabajar piensa que es más. solo llenar la billetera de dinero, pero después se da cuenta que llenarla de dinero no es nada fácil. No, y que hay que llenarle y al ratico vuelve y sale. Hay que llenarla y evitar que se vacíe tan rápido como usualmente lo hace, ¿no? Ay, quiere volver a ser un niño. Pero bueno, sí, ¿no? Pues volvemos después de una larga ausencia. Esperamos ahora sí retomar el canal en serio. Pues hemos tenido algunas situaciones que han dificultado un poco el poder grabar. Hemos estado metidos en varios proyectos, en varias cosas, y aparte de eso, pues trasteo en medio, o sea, ahora mismo estamos grabando ya desde otra locación, entonces, pues no ha sido fácil poder retomar el ritmo, pero bueno, en atención a la larga lista de seguidores que estaban pidiendo nuestro regreso, pues aquí llegaron por quienes lloraban, no sé quiénes, pero si alguien lloraba por nosotros, aquí estábamos de nuevo. Aparte de mi mamá. Pero bueno, yo Tommy, pues bueno, retomando entonces otra vez el ritmo, vamos a ir directo al grano, ¿no? Como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Vamos a comentar entonces hoy a retomar nuestras reseñas habituales de cintas y pues hoy le toca el turno a la película Kingsman El Origen, ¿cierto? Sí, tercera parte, o bueno, sí, parte de la trilogía de estas películas que pues empezaron por allá en un año bastante distante, las cuales nosotros cuando salió la primera película y posteriormente cuando ya estaba pues disponible para la televisión abierta, nosotros no le prestamos mucha atención. Ahí el que medio se interesó fui yo. Y pues le dije a Alan que ve, mira, esta película se ve como bastante sugerente, ¿qué tal si la vemos? Y pues después de eso vimos la segunda parte y cuando en una buena noche, si no estoy mal, para ver la película de... ay, ¿cuál fue? Que vimos el tráiler en el cine. No me acuerdo cuál era, pero el caso es que vimos el tráiler de la tercera parte, nosotros dijimos, ve, bacano, ojalá que salga pronto. Salió y pues no sé qué pasó. ¿Qué pasó, Alan? ¿Por qué fue que no la vimos? Pues no recuerdo exactamente, pero sí, pues de pronto a mí la verdad no me llamaba de mucho la atención porque pues se me hacía que si bien no era lo mismo, pero sí se me hacía un poco como el mismo cuento de las películas de espías. Ya había visto mucho James Bond, Jason Bourne y pues había visto más o menos, pues había visto Atómica. Bueno, claro que Kingsman salió antes de eso, ¿no? Pero, o sea, no me llamó la atención la verdad mucho el tema, ¿no? Pese a que igual estaba basada la historia en cómics y todo esto, pero pues no me llamó ya mucho. Y eso que tiene un excelente director, ¿para qué? Porque pues este director fue el de la película de X-Men Primera Generación, o es el de la película de X-Men Primera Generación, y tiene pues una larga lista de películas de éxito, ¿no? Pero bueno, pues aquí estamos. Bueno, en su momento le dimos la oportunidad. Por lo menos a mí me gustó la primera, la segunda de pronto no tanto. De esa ya haremos algunas reseñas. Pero pues centrándonos en esta, en específico, pues hay que decir que es una película que recién salió el año pasado. Los que miren de pronto la fecha de publicación de este video notarán que estamos en el 2022, o sea, 2022 O sea, o sea, siglo XXI. del siglo XXI. Bueno, sí. Y pues estamos ya pues esta salió en el 2021, una película pues que viene a contarnos, como dice el nombre, pues el origen de la agencia Kingsman. Y pues hombre, todo hay que decirlo, tiene un excelente reparto. O sea, yo creo que si esta película fuera por el reparto debería haber hecho al menos $1 billón, pero pues creo que no le fue muy bien en recaudación, ¿no? Pero igual tiene, por ejemplo, a Gemma Arterton, que para mí es una de las actrices que más me gustan, que pues si no estoy mal, ella es la que sale en Hansel y Gretel.
y en el remake de la película Furia de Titanes. Y pues también tiene alguna que otra película más hecho a ver, obviamente, pero pues como la más conocida. Tiene Stanley Tucci, que ya ha salido, por ejemplo, en películas como Transformers, como El Diablo Viste a la Moda. Tiene a Lord Voldemort, a Ralph Fiennes como protagonista. Tiene al lagarto de Spider-Man, a Rhys Ifans, interpretando a Rasputin. Y pues bueno, entre otros, ¿no? Tiene a Aaron Taylor Johnson, que pues es el Mr. Kick-Ass. Y pues al señor Digimon, a Digimon Hunsu, haciendo de Merlín, creo que es, ¿no? El primer Merlín de la historia de los Kingsman, ¿no? Qué nombre tan extraño, ¿no? Imagínese. Pero bueno, creo que él sí tiene como una verdadera ascendencia africana, entonces más o menos por ahí viene el nombre, ¿no? Pero pues bueno, hay que decir que esta película nos llamó la atención principalmente por el personaje que interpreta Rhys Ifans, o sea, Rasputin. No la habíamos, La- pese a que salió el año pasado, nos llamó tanto la atención que recién la vinimos a ver hoy. Ahora, para que se dieran cuenta de Reunión de cómo es la cosa, ¿no? consensos. O Nos sea, hemos sí que visto nos llamó la finalmente atención. la escena de pelea de Rasputín con ¿cómo es que llama el jefe acá? El duque de Oxford, creo que es, sí, cierto, el duque de Oxford que interpreta Sí, Ralph Fiennes. Y pues nos hemos visto esa pelea, nos hemos visto el clip de video en el que sale bailando Rasputín con su canción de Rasputín y todo esto, pero nunca nos vimos la película hasta que decidimos darle la oportunidad, precisamente porque Tommy pues es fanático de la saga, entonces pues dijimos, bueno, vamos a verla a ver qué tal, ¿cierto? bueno, pues fanático, así como que yo diga, uff, me he leído los cómics, me sé el nombre de cada personaje, cada actor, cada canción que sale. No. O sea, fanático de Kengan Ashura, sí, eso sí, acepto el cargo, ¿no? Pero pues de Kingsman, pues, o sea, me cuadra, pero pues, es como el primo de la familia que usted dice, ah, me cae bien, pero pues, así que yo diga, compartiría un trago con él. Es No, como el primo que, me cae bien porque aparece de vez en cuando y nos gasta y nos no me deja plata molesta. en general, pero pues nunca más se vuelve a aparecer sino por dentro de 5 años. Y Por bueno, eso me cae bien. pero bueno, ahí está. Pero bueno, vio Tommy, ya habiendo hablado pues precisamente de la película, del reparto y todo esto, háganos un breve resumen de qué va esta película, cuál es la historia que nos cuenta. Bueno, hasta donde yo pude entender, pues porque perdonarán los trasnochadores, pero pues yo no soy licenciado en historia ni nada por el estilo, pero esta película se centra, como dijo Alan, en el origen de la organización Kingsman, la fuerza de espías super, ¿cómo se dice? Cibermonos hiperfuerza ya, la más poderosa y de más grande poder que pues en la saga existe. Esta película tiene lugar en la Primera Guerra, 1935, si no estoy mal. La Primera Guerra fue como que en ese momento, ¿no? No, 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 la Primera Guerra Mundial fue como en el 19, no estoy mal, la Primera. 19, ¿cierto? Porque el 35, porque en esa década del 35 al 45 fue la segunda, ¿no? Sí, no, la Primera Guerra Mundial fue más o menos en 1914 al 18, por allí, sí. Bueno, esta, Entonces, pues allí se desarrolló, ¿no? Y pues esta película, como dice Tommy, viene a contarnos una historia metida dentro de la Primera Guerra, con algunas referencias, pero no es fielmente apegada al material original, obviamente, ¿no? Porque la ajustan pues al universo Kingsman, ¿no? exacto, o sea, esta película es como por así decirlo un what if. ¿Qué pasaría si? Y en este caso, pues entonces aquí nos cuentan tanto el origen de la posible rivalidad como que entre los países, como pues datos que aparentemente yo no sabía y volteé el pescuezo a preguntarle a Alan, ¿ves verdad? Esto pasó así y él dijo, pues algo así. Supongamos que sí, como por ejemplo que Y él dijo, ¿quién sabe? ¿quién sabe? Niño, cállate y solo goza la película. Por ejemplo, como que los tres principales, tanto de Rusia como Inglaterra y Alemania, eran primos, es decir, familiares, y que posteriormente a eso, pues el estallido de la Primera Guerra se dio por la muerte de uno
de un alto cargo, en este caso, si no estoy mal, pues también El un duque, ¿no? archiduque Fernando de Austria, ajá. De Austria, y que entonces que así se fue como, por así decirlo, se organizó la Primera Guerra, o dio inicio a la Primera Guerra, cosa que yo volteé al pescuezo y le decía a Alan, ¿en serio así pasó? Y él decía, pues quién sabe, supongo. Y entonces en eso, entonces aquí es, por así decirlo, como la historia, o sea, nos cuentan cómo fue que cada país, o por qué era que cada país dentro de su universo se unía o no eh, a la guerra, tanto Estados Unidos como Inglaterra, Rusia, qué pasaba, por qué se unían, por qué no. Y al final nos damos cuenta de que todo esto era por así decirlo, que Estados Unidos porque no se unía porque tenían un video chantaje sobre el presidente, que en ese momento yo no sé quién era. Bueno, no, ninguno de los dos supo quién era. El presidente Wilson, ajá. Wilson, y ese existió, ¡Presidente ¿cierto? Wilson! Tom Hanks estaría botando lágrimas Lo en ese siento, cine. tenía que hacer ese chiste. Cala dentro de la historia. Pero bueno, yo me saco solo, no hay problema. Alan salió del programa. Entonces eso. Y entonces nos cuentan todo esto de cómo se va desarrollando tanto el conflicto de la Primera Guerra como su posterior final. Y ahí sí, cómo se sentaron las bases para lo que era lo que es la agencia de espionaje Kingsman, la agencia inglesa. Y obviamente tirándonos unas cuantas referencias para los que hayamos visto tanto la primera como en su secuela, podamos entender. Y de eso se basa en sí la película. Sí, pues la historia va pues, haciendo una pequeña acotación a lo que dice Tommy. Pues la historia se enfoca más en la vida del duque de Oxford, que pues es como el desarrollo del personaje, ¿no? Un personaje que está un poco traumatizado por el asesinato de su mujer que ocurre al comienzo de la película, entonces ya le hace prometer que no va a permitir que el hijo de ellos se involucre en la guerra, entonces él pues Por su pasado como militar. Ajá, entonces durante toda su vida le guarda mucho miedo a exponer a su hijo y todo esto, y pues al final el hijo crece y por propia voluntad y hace hasta lo imposible porque lo maten, lo único que le hace falta es amarrárseles de pies y manos, ponerse una manzana en la boca y entregarse al enemigo. Lo único que le hace falta es meterse a los cuarteles del zar desnudo diciendo, hola, aquí estoy. Y dibujarse dos blancos en cada nalga, en cada glúteo, para que no falle. Porque el tipo de verdad, qué tipo tan terco, o sea, y lo más chistoso es que al final se arrepiente y dice, ay, sí, mi papá me advirtió que yo no sé qué dice, y ya cuando lo está metiendo en una trinchera que le están disparando hasta por la oreja. Pero bueno, entonces pues sí, es un viaje como del tipo, del duque, pues venciendo ese miedo, afrontando pues, spoiler, con la muerte de su hijo que ocurre durante la película, aunque esto pues como decíamos, la película salió ya hace un buen rato, entonces el que no sepa de qué va la trama es porque sencillamente no le interesa, entonces pues, y quería ver nuestra opinión. Igual lo que digamos que le va a dar lo mismo. Pero bueno, entonces sí, se trata de eso y pues el tipo se va involucrando en ciertas cosas que van pasando durante la Segunda Guerra Mundial. Primera. De la primera, hablan de la construcción de un tipo ahí que es como una organización criminal que es un poco al estilo de Spectre de James Bond, donde hay un líder supremo que maneja todo, que está interfiriendo allí, metiendo cizaña entre unos y otros para que se agarren a trompadas. Y entonces, bueno, a lo último, pues el duque, se da como el enfrentamiento entre el supremo líder y el duque de Oxford, ¿no? Para evitar que sobre todo que Inglaterra caiga en manos de Alemania, ¿no? Porque Alemania los tenía acorralados y ya habían derrotado al zar de Rusia, al Romanov, y pues ya iban también por el rey de Inglaterra, entonces pues, la cosa era encontrar a este supremo líder y matarlo para que no siguieran perjudicando lo que era la historia política inglesa. Exacto, y decantar a la guerra a favor de Alemania, ¿no? Y terminar a Inglaterra cayendo pues, en manos de los alemanes. Pero bueno, esa es básicamente la historia. Y pues ya metiéndonos directamente, cuénteme, director, su opinión general de la película, haciendo un balance completo de la obra, ¿qué le pareció? Disfrutable. No es una obra maestra, obviamente, como históricamente, o sea, no es una obra que usted diga, uy, como valor histórico me puede aportar, o como efecto, como profundidad, como el caso de Salvando al Soldado Ryan,
que esa película es bravísima. No tiene escenas tampoco tan fuertes, así como pues el intro de Salvando al Soldado Ryan, que es que ahí se ve supremamente crudo lo que es la guerra. Pues obviamente aquí matan y toda la cosa, pero no es algo que usted diga, wow, o sea, pero tampoco es algo mala. Si bien no es como, no supera en cierta forma la primera, que la primera me parece que es pues de la trilogía como que la mejorcita, la segunda sí me parece que flojea demasiado, pero no, o sea, es bastante buena. O sea, es que para mí, lo que le baja valor son las inconsistencias, que puede que no sean históricas, puede ser que varias inconsistencias yo las haya pasado por alto, porque pues no soy estudioso de la historia, pero, pero son inconsistencias que hay dentro de la misma película, o sea, hay cosas en el guión que son tan evidentes que uno dice, y como que me quieren ver la cara de pendejo. Pero sí, es una película bastante buena, disfrutable. Yo la disfruté, o sea, yo le tenía ganas a esta película de verla, pero yo dije, bueno, espero que no me decepcione. Y no lo Y te hizo. decepcionó. No, no, o sea, eh, no le tenía tanta emoción como a Matrix en su momento, pero pues sí le tenía bastante ilusión a esta película porque yo decía, Rasputín, porque en sí a los que somos, por así decirlo, consumidores tanto de historias sobrenaturales como de canciones y toda la cosa, pues la figura de Rasputín siempre ha sido algo como un Usted misteriosa quisiera ver qué tanto se le marcaba a Rasputin. y no me marcó, ¿sabes? Pues sí, ¿no? Ese faldón que tenía no se veía de a mucho por ahí. Ya ve por qué la clasificación. Pero pues, o sea, no, o sea, no fue una película decepcionante como Matrix. O sí, o sea, no fue algo que usted dijera, perdí ¿cuántas? ¿2 horas de mi vida? No. Matrix sí, fue una deshonra para el género, pero bueno, me desvío. Para su caso, ¿qué opina, Alan? Pues a mí la verdad me pareció normalita, me pareció una película cumplidora, ahí como para entretenerse un rato, pero pues la verdad no me pareció una buena película, o sea, creo que cumple con el propósito de entretener. Como dicen los pseudocríticos especializados en el cine, pues si se apaga la mente y simplemente se deja uno llevar por lo que le propone, pues sí, se puede hacer hasta disfrutable. Sobre todo por lo que decía ahora, tiene un buen reparto, tiene un muy buen elenco, entonces te hace disfrutable siempre ver a Ralph Fiennes, a Gemma Arterton, sobre todo Rhys Ifans, que se manda un papelazo. Daniel Brühl, que no lo hemos nombrado y está también ahí, aparece poco, pero aparece. Entonces, pues tiene No, pero a mí también. la aparición de Daniel Burr me pareció un insulto. O sea, ese actor en verdad es, Lo o que sea, pasa es que Daniel Brühl es más, me parece que lo estaban como introduciendo más para ser el villano de la secuela, pero creo que esta película no le fue muy bien en cine, entonces no creo que vaya a tener secuela, pero guiándonos por la escena post créditos, pues él es el que viene a plantear los cimientos de la Segunda Guerra, ¿no? Cuando aparece Lenin y aparece en teoría el que va a ser Hitler, ¿no? Y viene a plantear como que él va a crear esa enemistad entre los dos países para que, pues, o bueno, van a hacer la pantomima de la cosa para que forme la guerra y tal. Pero como digo, no creo que vaya a haber una segunda, entonces me parece que hasta cuarta. ahí llegó el papel. Y pues Mm, bueno, ya completando, pues sí me parece ahí que entretiene, pero pues poco más. O sea, está, digamos, tiene buenos efectos, aunque también en algunos momentos canta, por lo menos hay una secuencia que le decía yo a Tommy, cuando va un general británico con el que después se descubre que es el villano de la historia, en un barco y hay una tormenta, están por alta mar de noche y el tipo sale ahí haciéndose el mareado, ahí a cubierta, y se ve como el de fondo el mar, y eso se nota que es un cromo, o sea, se nota re falso. Entonces decía yo, Tommy, no, mejor dicho, qué cosa, qué Parece mal. que le hubiera hecho Taika Waititi. Ah, no, y también hay algunas escenas, por ejemplo, los peñascos, cuando llega el duque allá a la montaña donde está el malo y empieza a subir con todas las cabras. Se nota que eso es falso, o sea, no se le ve realismo, pero bueno, y tiene, sobre todo lo que más
digamos como que me choqué un poco fueron pues tantas inconsistencias, ¿no? Que las vamos a empezar a nombrar más adelante. Sobre todo pues inconsistencias en cuanto a la historia, ¿no? Pero bueno, quiero comentar ahora qué le parece, o sea, qué cosas le gustaron de la película, qué cosas le parecieron en las que la película se lleva un 10 o al menos un 9. Un 10 en las coreografías. O sea, Kingsman puede ser que tenga sus incoherencias, claro. Pero lo que no se puede negar es que en cuanto a escenas de combate o escenas de acción en general, se lleva bastante, se lleva 3 oros por lo menos, ¿no? Por ejemplo, esa pelea entre Rasputin y, ¿cómo se llama? Bueno, Digimon o Jimon, bueno, no sé si la D es muda. El Bueno, caso ahí es lo que con llaman ese, Merlín y si no estoy mal, el nombre que tenía antes de Merlín era Shola, ¿no? Creo que era Shola Shola. lo que decía. Ujú. Entonces la pelea entre Rasputin y Shola estuvo bastante buena. Claro que yo esperaba, pues personalmente, que pusieran la canción de Boney M, ¿no? Rasputin, pues porque obviamente si es la canción de él, pues le tendrían que haber dedicado aquí. Pero pues bueno, Pero no me pasó. parece que en esa escena en especial no pegaba. Me parece que la canción que le colocaron para la coreografía quedó mejor. Si le La hubieran séptima puesto la de sinfonía, algo así, Rasputin, creo creo que que es. hubiera chillado un poquito, hubiera desentonado. Pues bueno, de pronto sí. Pero pues el caso es que esa escena de combate estuvo bastante buena. El actor, o bueno, el doble, no sé porque no sé si ese actor pues está en edad para hacer todas esas piruetas, ¿no? Pero estuvo bastante bueno, o sea, no, en ningún momento me decepcionó. Tampoco me decepcionó el combate final entre el duque y el malo, que eso también, eso sí me decepcionó un poco, pero pues en sí la pelea de espadas, y aunque se escuche mal dicho, pero no, espadas normales de No nos acero estamos de las que refiriendo a ese matan, ¿no? tipo de espadas. Estamos hablando de las espadas Exacto. de metal, no de otro material. De las que sirven para chuzar al hombre. Bueno, tampoco me sirvió esa No, para definición. cortar a las que tienen filo. Bueno, tampoco quedó bien dicho, ¿no? Pero esas espadas, bueno, el combate de esgrima, pues, ese combate de esgrima me pareció también un 10 de 10. Incluso yo diría que iguala o puedes llegar a superar el combate que tuvo el zorro en la película de la máscara del zorro contra el Capitán Love y Rafael Montero, si no estoy mal, que llamaba. Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, ahí sí sería un poco injusto, ¿no? Y yo creo que también la del zorro tendría mucho mérito porque es que la del zorro es de los 90 y no estoy mal. En cambio, esta película pues viene a salir en el 2020, 21 más o menos, ¿no? Y aclaro Entonces, que la del zorro me pues encanta bastante obviamente, la pelea. claro, y los efectos cantan bastante. Pues ayudan, ¿no? Pero también habría que sumarle puntos a la del zorro porque es que la del zorro sí es pura coreografía y casi no tiene efectos digitales, todos son efectos prácticos, ¿no? Entonces, pues tendrá efectos digitales, obviamente, pero en su gran mayoría eran muchos efectos prácticos, entonces también le suma puntos, ¿no? Pero ¿qué efectos digitales puede tener esa pelea de esgrima del Duque? Sobre todo los escenarios, le meten mucho efecto digital y de pronto, no, y no crea, porque pues de todas formas hay muchas escenas, muchos planos donde se nota, donde por lo menos las espadas se ven muy cerca a la cámara y todo eso, y eso se nota que es digital, o sea, no son las espadas las que aparecen verdaderamente en pantalla, ¿no? Y aparte las escenas de cuando le dispara con la espada esa, pues obviamente eso es digital, ¿no? La herida que le hace No, a sí, pero Shola. yo me refiero es a la coreografía en sí, Y aparte también hay que tener en cuenta que yo no creo que Ralph Fiennes a la edad que tiene hubiera podido hacer semejantes piruetas y tanta cosa que hizo, ¿no? ¿será? Bueno, pues Pero bueno, bueno, de aquí ya pronto sí estamos tienes razón. especulando realmente. Pero en sí me gustó bastante eso. Y ya, yo creo que eso sería lo más rescatable. ¿No tiene más cosas que le gustaron de la película? ¿En serio? Pues, am, es que hay más cosas malas que buenas. Y lo primero que me vino a la cabeza pensando en cosas buenas es la contraposición, o sea, cosa mala que fue lo del hijo, ¿no? Y no porque haya muerto, porque pues en sí ese pendejo, pues, es demasiado, ¿no? Ese Capitán Britannia, pero Pero extremo. bueno, voy entonces a pasar a hablar de lo que a mí me gustó. Pues sí, las coreografías me gustaron. Me gustó también las referencias que tiene a la historia de cómo se desarrolló la Primera Guerra Mundial.
O sea, se trata de apegarse mucho a la historia real de la Primera Guerra, al asesinato del duque, a la forma en la que fueron aliando las potencias para enfrentarse. Me gustó mucho cómo recrearon la guerra de las trincheras, que eso pues fue algo, uno de los sucesos más famosos de la Primera Guerra Mundial, la Que famosa la guerra de de trincheras. los soldados escoceses. Sí, los soldados, los ingleses y los alemanes allí como, pues sí, se enfrentaban a balas de una trinchera a la otra, ¿no? Ah, Como, eso sí pasó. sí, claro. Y cómo recrearon, pues, porque incluso acuérdese que también sale en La Mujer Maravilla, en La Mujer Maravilla cuando ellos llegan, que eso sí es más fantasía obviamente, pero también sale las trincheras, cuando ella se levanta y se quita el traje, se quita sí, La túnica. la túnica esa que y sale a correr en medio y los alemanes disparándole y todo eso de verdad ocurrió. Pues no lo de la Mujer Maravilla, pero sí la guerra de las trincheras. Pero Bueno, bueno, la pero ¿qué cuestión tiene de especial esta guerra de las trincheras? Porque pues imagino que en ese momento habrían pues que fue muy trincheras para... sangrienta, muy brutal, la gente, los soldados que iban allá, pues combatían en unas condiciones deplorables, muchos de ellos pues obviamente no se podían bañar, casi no podían comer, se enfermaban y no había quien los tratara. Eran básicamente como aparece allí, o sea, ellos tenían que estar en un estado de alerta constante porque en cualquier momento uno de los enemigos se le venía al otro, le empezaban a disparar, a lanzarles granadas, bueno, eso fue brutal, entonces ellos vivían en una tensión constante, tenían que buscar la forma de ganar terreno sobre los otros, pero claro, cada que trataban de pasar al otro lado, los otros se les iban encima. Entonces, como digo, fue una guerra, fue un suceso bastante brutal, ¿no? Y me gustó cómo pues enfocaron esa pequeña secuencia de Conrad, del capitán Britannia, en la pelea que se forma allí, la escena de cuando eh, llegan a enfrentarse a puñal y a hacha y a martillo porque no se pueden enfrentar a pistoletazos porque saben que despiertan a los de las trincheras y se empiezan a agarrar a disparos todos contra todos. Entonces esa escena de cómo se agarran a pelear allí en medio de los dos ejércitos estuvo muy buena también. No, me parece que tiene muchas referencias, aunque sí, obviamente, que adolece mucho de guión, ahí es donde la embarran, ¿no? Y muchas de las referencias de pronto quedan un poquito manchadas con las contradicciones que tiene la propia película. Pero en general se me hizo muy chévere las referencias a los sucesos históricos. Y pues, como decía ahora, también me gustó mucho el reparto de actores, me parece que le suma mucho a la película. Me pareció también, pues, interesante la manera en cómo manejan el origen de los Kingsman, pues, por el Duque, que el propio Duque tenía ya montada su propia red de espionaje y todo esto. En sí, creo que tiene cositas buenas, pero pues obviamente también tiene otras que le restan bastantes puntos, ¿no? Y pues bueno, aquí es donde vamos a hablar entonces de lo que no nos gustó. ¿Y qué no le gustó, viejo Tommy? Los guionazos, o sea, no sé si guionazos, pero por ejemplo, como esas pereza que tienen los guionistas para justificar una u otra situación. Ahora, no sé, por ejemplo, en el caso del asesinato del, del duque, si no estoy mal, de, de Austria, bueno, el presidente o como sea que llame, Ah, el eh, archiduque Fernando, porque él no era el presidente, era un duque porque el que gobernaba era otro, ¿no? Él era un duque. Así como el duque de Oxford que aparece allá en Inglaterra, pero el que gobernaba era el rey, ¿no? bueno, el asesinato del duque que me pareció bastante extraño que hicieran la ¿qué? La Batman, que sabiendo que están en peligro se van por las partes más peligrosas o en las situaciones más vulnerables posibles como para decir, mírenme, aquí estoy. No, o sea, sí, bueno, esa parte, pero curioso, hay que decirlo, ¿no? O sea, les acababan de hacer un atentado con una granada que donde los iban a matar, iban escoltados en esa caravana y les hacen un atentado con una granada para matarlos y luego ¿sabes? Resulta que está el asesino tomando, sí, el sicario allá tomándose un café en una cafetería
y los ve pasar, el carro solo con el duque y los dos duques, el de Oxford y el duque Fernando de Austria, con la esposa y todo, y van solos en un carro, y lo más chistoso es que se meten que es que por una calle donde no hay salida y se tienen que devolver, o sea, es como que pues, se estaban ofreciendo en sacrificio para que el otro los matara, ¿no? O sea, esa parte me pareció como O tan... sea, como ese fue el típico argumento de, oh, Dios proveerá, y provió, que estaba a punto de asesinarse, de hacerse la autodeterminación, y no, llegó simplemente, apareció ese carro, qué suerte la mía, me salvé, y tenga. Y, y por ejemplo, bueno, una de las inconsistencias que vimos Alan y yo y que pues estamos como poniendo en duda fue el asesinato del Capitán Britannia, ¿no? Que simplemente uno de los aliados llegara y le disparara porque pues cayó ahí, diciendo que sí, que era Archie o como sea. Pero ahí nos pusimos a pensar, bueno, pues considerando la situación de la situación tan estresante en las que estaban, era normal que él pensara que era un espía, ¿no? Entonces, bueno, esa parte no tanto. Pero sí me parecen bastante feas esas inconsistencias. O sea, no sé, como que ya es demasiada coincidencia que toman en los guionazos ahí. Sí, por un lado las incoherencias que tienen con la propia historia, pero pues yo digo, eso es lo normal, pero pues también se tienen que pues, saber poner digamos no incoherencias, pero sí digamos que Los las referencias guionazos. traten de ajustarse un poquito, ¿no? Pero si nos vamos como tal a la propia historia de la película, me parece que la historia no, o sea, tiene demasiados vacíos de guión. Y creo que ahí es donde de pronto la película pierde mucho punto, porque es que ahí pasan unas cosas que uno dice, oiga, parece que este guión lo hubieran escrito en una semana, porque es que de verdad no da, Pero, o al no no da. ser, al no ser que, por ejemplo, en el caso de esta escena en específica, así haya pasado, que el chofer haya sido tan inepto de pues meterse en partes donde, en partes así, aparte pedir, no pedir escolta, no pedir seguridad. No, así no fue como pasó, no, así no fue. El atentado fue, pues obviamente, primero que nada, no estaba el duque de Oxford de la película y aparte el atentado se lo hicieron en donde iban como en una caravana y cosas así. Pero bueno, la cuestión, por ejemplo, cosas que sucedieron, o sea, incoherencias. Al propio comienzo de la película ya se ve una incoherencia que dice, se va el duque con su esposa y su hijo a un batallón que supuestamente está cercado por rebeldes y que incluso al general que dirige el batallón lo tienen súper protegido y cuando llegan a preguntar por él lo niegan porque lo están protegiendo de que le vayan a hacer algún atentado y todo. Y el tipo llega muy sí señor, el duque en una carroza y deja a la mujer y el hijo allá esperando afuera del batallón. Se supone que está rodeado de enemigos. O no le tiene mucho cariño a la familia o es demasiado confiado. Y Y, eso o sea, y sí, o sea, sí, bueno, dígalo. y a la larga pues pasa lo que tiene que pasar, que obviamente el tipo se mete, la vieja se baja, que eso también es otro irresponsable, se baja y deja al hijo ahí solo en la, en la carroza al cuidado del mayordomo. Y ella muy sí señora se va a averiguar por el marido y deja al hijo allá, lo mismo, le hubieran podido le hubieran podido venir un ejército y en medio del fuego cruzado, pues hombre, haber caído el muchacho. Pero la vieja simplemente se baja y tan, deja al muchachito ahí. Luego aparece obviamente el rebelde cogiendo un francotirador a dispararle al general para matarlo. Y en medio del fuego pues cae la señora y el escolta muy sí señor deja también al... Es que como ese muchachito como que no lo quería nadie, ¿no? Como que ya iban a ver la clase de hueva que iba a volver porque como que nadie lo quería, ¿no? Se fueron, estaba el... Llega pues el tipo a hacerles el atentado y el mayordomo que era el que estaba cuidando al peladito, pues sí, lo agarra y lo mete ahí en el coche y todo para evitar que de pronto le puedan disparar, pero también sale y se va a buscar al asesino y digo yo, bueno, ¿y qué pasa si hubieran, en vez de ser uno, hubieran sido dos, hubiera podido ser una distracción el francotirador y otros hubieran podido llegar por otro lado y raptar al peladito, matarlo, algo? Como que nadie piensa en eso, ¿no? Y al final, pues obvio, terminan matando a la señora y pues la señora diciéndole que no deje que el hijo se vaya a meter a una guerra, que esto, que el otro y no sé qué. Y bueno, pasa el tiempo,
Y pues el muchacho yo no sé de dónde ni por qué está obsesionado con ir a que le disparen en la guerra, que por amor al país y que yo no sé qué. Y como decíamos ahora, cuando ya ve el fuego, cuando ya ve la hoguera prendida, entonces sí se asusta y empieza a chillar. Y, ay, no, mi papá tenía razón, yo no entiendo por qué están aquí. Yo no sé qué. Ya cuando se ve en medio del fuego cruzado que la única salida que tiene es correr por su vida, entonces sí, ay, no, mi papá tenía razón, de verdad, no es bueno estar en la guerra. O Y el sea, ahí papá de se lo dijo cantidad pronto, de veces. ¿Ah? y ahí sí de pronto uno diría, uno lo trataría de justificar, no, pues esa es la mentalidad adolescente, ¿no? Querer desobedecer al papá, que porque ellos que van a saber, lo normal de los adolescentes es eso, etcétera, etcétera. O por amor al país, como usted quiera verlo, pero es que, carajo, le está hablando un ex militar que en verdad, pues, si le está diciendo que la guerra no es un juego, es por algo, ¿no? Fuera una persona random que le diga, no, la guerra es divertida, pues está bien. Pero el papá que vivió eso, que bueno, tuvo una cruz de honor y toda la cosa, y sabe cómo es de cruda, y el niño, no, no lo obedezco, no, es que yo tengo una obligación con mi país. Supongo que serán por las palabras que le hizo la mamá cuando era niño, ¿no? Y que teníamos responsabilidad de ayudar a las personas, y sí, pero pues es que en verdad prefiero, es que es hasta estúpido. Yo digo, bueno, pues, o sea, yo cuando lo mataron, yo dije, vea pues, o sea, sucedió más rápido de lo que esperaba, pero bueno. Pues sí, bueno, de pronto se puede entender la obsesión del peladito con las palabras que le dijo la mamá, pero pues es que no sé, es que es demasiado obsesivo con la guerra. Y cuando les dicen cuando llega el general o el alto mando ese a la trinchera y les dice que tienen que ofrecerse a alguien voluntario para irse hasta a meter en medio de los dos ejércitos a rescatar al espía o a la información que traía el espía, él es el primero en ofrecerse, pero ay, no, es que yo no digo, bueno, y para No, y más que, bueno, bueno. digamos, y cuando fue, ya estaban en la guerra y él pues ya estaba combatiendo y toda la cosa, que le escribía carta al papá y que por lo visto, porque él entró como soldado raso, pero ya después ascendió, ¿no? Ahí me pareció, o sea, yo digo, listo, bueno, ya sufrió, ya calmó sus ganas de irse a la guerra, de disparar o de estar en el frente de batalla, etcétera. Pero es que el papá hasta trata de salvarlo y él llega y se queda como que no, papá, yo también sé cómo jugar, y llega y le manda a un amigo allí para que vaya mientras él se queda ahí chupando. No, o sea, ya eso no es amor al país, eso es ganas de suicidarse, eso ya es masoquismo. Ganas de joderle la vida al papá, no más. Mm. Y pues sí, o sea, y pues incoherencias también, lo del Duque, que decíamos, el asesinato, de cómo lo manejan. Eh, También, por ejemplo, en la batalla final, por ejemplo, cuando llega, le decía yo a Tommy de esa escena, ¿no? Que llega Shola y están peleando allá contra todos los malos allá en el fondo del precipicio y están por subirse al ascensor Shola y hay una piedra ahí amarrada, una cuerda, entonces se tiene que agarrar esa cuerda y cortar la soga para poder que el ascensor lo propulse hacia arriba, que es una de las escenas del tráiler donde sale él, pues como saltando por sí, como sale entrando como a un cuarto allí, llega y con una espada como que le corta la cabeza a alguien. Y esa escena me pareció tan chistoso porque y salta y se agarra de la cuerda y llega la muchacha y desde lejos con el rifle, ¡pum!, le dispara y ¡trum!, rompe la cuerda y le digo yo, bueno, muy bonito el efecto y muy artístico y todo, pero no era más práctico que él mismo sacara su espada y cortara la cuerda. Entonces a la vieja tiene muy buena puntería porque donde le hubiera desviado un poquito el cañón le pega el disparo al pobre Shola y lo deja tirado en el piso y hasta llegó. Y, Yo creo que era mucho más práctico y rápido que el mismo cortara la soga. Pero bueno, y así, incoherencias también, o sea, muchas cosas que pasan que uno dice, bueno, ¿y esto por qué? O sea, esto no tiene ningún sentido. Pero bueno, la película, como digo, si uno de pronto hace caso omiso a todas esas incoherencias que tienen, pues se puede hacer hasta disfrutable, más que todo por las escenas de acción que todo hay que decirlo, en eso Matthew Vaughn, que es el director, pues eso sí es tipo un maestro dirigiendo acción y haciendo secuencias épicas de pelea y todo esto, entonces pues por ese lado sí se le abona, que las secuencias de pelea están muy bien hechas. Pero pues hay escenas que uno de verdad dice, no, o sea, es que no hay cómo. Por lo menos esa escena cuando el Duque queda varado con el paracaídas ahí agarrado al risco,
y entonces al último no sabe cómo trepar y entonces llega y hace lo de las cabras, que llegue y se tira, se explaya y empieza a agarrarse con manos y pies y a trepar así como de espaldas. Dice uno, bueno, pues de pronto en una persona más joven se la creo, pero es que el No, y Duque cuando, ni era cuando supues... escalador, no tenía Sí, experiencia escalando así. Y pues a la edad que manifiesta el Duque, pues que el Duque ahí no es alguien viejo y aparte, o sea, digo, no es alguien joven, es alguien ya mayor. Y aparte, pues también hay que recordar que el tipo se había curado de una herida de la pierna, pero de todas formas le habían disparado en una pierna. Y yo creo que por mucho que tenga para subir una cuesta de esas con la presión y la fuerza que hay que hacer para sostenerse con una pierna resentida de un balazo, no sé, como que demasiada fantasía me parece. pero bueno, eso ya es cuestión pues, de lo que es la lógica en sí en la propia película, ¿no? Pero hay algo que yo detesté más que las propias incoherencias y ¿sabe qué fue? El villano, que ni me molesta en aprenderme el nombre porque la verdad me pareció patético. Y Como que no por... llamaba Rosco, Rospor o algo así, yo no me Sí, acuerdo. el caso es que era escocés, ¿no? Sí, algo así, como que era escocés, me parece. O sea, ese individuo como villano total, la verdad dejó mucho, pero muchísimo que desear. O sea, O sea, lo pusieron de villano únicamente como por manejar un misterio, ¿no? Como porque que le querían poner un personaje misterioso, algo, repito, muy al estilo de James Bond, muy al estilo de Spectre, del barón Stavro Blofeld, que no se sabe quién es y no sé qué, y al último se descubre y se destapa. Algo por el estilo, ¿no? Entonces, pero no, o sea, me parece que realmente el villano no, o sea, el actor realmente no da la talla, me parece que hubiera quedado mejor como villano Daniel Brühl, se le creo más como el villano y como digo, sí, lamentable que no creo que vaya a haber una segunda porque estoy seguro que la cuarta. segunda del villano hubiera sido Daniel Brühl. Pero es que, o sea, es que ese villano me pareció tan, pero tan malo, y no porque fue el que orquestó la Primera Guerra, y no, es que en sí no tiene nada como para que uno diga, uff, admirable, o sea, no es autocontrolado porque se la pasaba cada rato haciendo chillidos y haciendo Berrinches. llorique, sí, berrinches. Pues tenía manejo en la espada, pero tampoco tenía gran personalidad como para uno decirle, uy, o sea, llamativo, así como por ejemplo ¿cómo es que se llama este man? Bueno, el de James Bond, el que hizo este Oh, actor sí, de, Overhauser. no, el otro, Javier Bardem, ¿cómo era que llama ese Ah, villano? Silva. Silva, o sea, tampoco es carismático como Silva. No, o como el propio Hans Landa de Inglourious Basterds. Uy, tampoco es, o sea, tampoco es carismático. Y físicamente tampoco es imponente, o sea, ese villano es, o sea, para mí, Lord Zed de los Power Rangers sería mejor villano. Y eso, porque por lo menos como apariencia impone, pero es que este villano ni impone físicamente, es berrinchudo, o sea que tampoco es para admirar, no tiene nada, y tampoco es carismático, o sea, nada, definitivamente nada, eso es lo que más detesté, siempre pasando haciendo de berrinches, no tenía nada que hacer. Si lo comparamos con villanos buenos, o sea, fríos, calculadores, carismáticos, Hans Landa, como lo dijo Alan, o si bien quieren si ponemos otro ejemplo, ese Silva, el de James Bond, que bueno, que él tal vez, él era tanto autocontrolado como carismático. Y no O el necesariamente un villano propio, tiene que... o el propio Simon Phoenix del Devastador, ¿cómo es que llama? Sí, el demoledor, o sea, él no es, Demoledor. Simon Phoenix no era alguien calmado y frío ni calculador, no, pero al menos tenía carisma. O Sí, tenía sea, mucho carisma, entonces se hacía querer el villano. entonces, o sea, definitivamente este villano fue horrible. Sí, pues hablando del villano, me acordé también de otra cosa que me gustó. Me parece que también hay que sumarle puntos a la historia del Duque de Oxford. Creo que es un personaje que pues guarda el trauma de la muerte de la esposa y todo esto. Y la historia, pues como nos la cuentan y todo eso, digamos como que tiene esa especie de evolución a medida que va creciendo, pues, de que va pasando la historia.
en la cual él, pues al comienzo parece que es alguien temeroso, que no se quiere meter en la guerra y que se desinteresa totalmente de su país y del amor pues que le tiene que tener a la patria y todo eso, pero resulta que más adelante se da uno cuenta que no, que él sí trabaja, pero lo hace en las sombras. Entonces él parece que no está interesado y no se mete en la guerra, pero realmente por debajo de cuerda él actúa. Y luego pues aunque no se logra pues como superar el miedo a enviar al hijo a la guerra, que al final el hijo se tiene que mandar solo, pero pues luego de que él afronta eso que él le daba tanto miedo, que era perder al hijo, le sucede, le pasa que le matan el hijo, y aún así él crece y decide pues volver otra vez a retomar sus responsabilidades y como espía, aunque la historia me parece que sí se desarrolla demasiado rápido, ese cuento que nos meten allí de que la chalina esa que llevaba la vieja que estaba conspirando contra el gobierno de Estados Unidos y que el material del que estaba hecha solamente lo tenían los pelos de las cabras que habían allá del malo. Entonces, me parece que fue un recurso como tan barato, como tan rápido de los guionistas de que, ay, tenemos que acabar esta película ya, inventémonos alguna vaina. Entonces, no, esa bufanda, ese material únicamente lo fabrican con la lana que producen esas cabras de por allá y yo no sé qué. Y únicamente se consiguen esas cabras en esa zona, no es más. Entonces, No ahí, no en Japón, no en Colombia, no en el no en Colombia, Himalaya, pues solamente nada. allá. Pero bueno, el caso es que aún así el duque pues crece, se sobrepone al dolor y logra pues llevar a cabo la misión, que es derrocar al malo y pues destruir todo, y al final él mismo lidera su organización, construye Kingsman y todo. O sea, me pareció interesante en medio de todas las incoherencias la historia del duque, de cómo lo desarrollan. Esta parte sí me pareció buena. Y pues bueno, ¿qué otra cosa así aparte de eso, ya para terminar de hablar de lo que no nos gustó? Pues lo más lógico para mí, que es pues algo que no sé si Hollywood ya es como que sí es costumbre y quizás a muchos fans o incluso pues trasnochadores no le verán problema, pero pues y dirán que no, que esto ya son ganas pues molestar mías. Posiblemente lo sea, pero no me gusta el hecho que si un personaje o varios personajes son de un determinado país con un lenguaje diferente al normal, al original de la película, se pongan a hablar ese lenguaje original. O sea, no entiendo. Se supone que, por ejemplo, el zar y su familia son de Rusia. Rasputin es de Rusia. Todos ellos están en Rusia y hablando en inglés. O sea, yo no entiendo por qué. En Y, por ejemplo, eso Mel Gibson hizo como un mejor trabajo y le tocaba más duro, porque a Mel Gibson cuando hizo La Pasión de Cristo la rodó toda en arameo, que era el idioma de vea esa eso. época, y todos los actores aprendieron a hablar arameo y hablaban arameo. En cambio, aquí, no, aquí les cuesta aprender ruso y hablar ruso. Bueno, claro que es que también para que hablen un ruso mal hecho, así como el de los hermanos, ¿cómo es que llaman? Los hermanos Maximoff en la era de Ultron, que imitaban un acento soviético que les quedaba más falso que las promesas de campaña de un político. Entonces, no, la verdad, pues, que hablen en inglés, qué carajo, pero que no se pongan a No, inventar pero acentos que pero es después, que, o por idiomas que después no ejemplo, son capaces de hablar. usted ve Bastardo sin Gloria y, o sea, el actor, por ejemplo, Christoph Waltz, si estaba en Alemania o hablando con alemanes, era alemán. Y si Bueno, estaba sí. en la primera escena llegó a la granja de pues, una familia de campesinos y en vez de ponerse con el típico, la más fácil, how are you, mister? No, llegó y habló de una francés Y, los, ininterrumpidamente. y todos los actores hablaban francés, y luego cuando estaban en Alemania, en el bar, todos los actores hablaban alemán. O sea, Sí, y no, y peor aún, o sea, y si eso no fuera suficiente, pues obviamente hablaba inglés, pues cuando estaba con Brad Pitt. Y para los que querían más chocolate, que quedaron con hambre, pues cuando estaban en esa escena en el bar o en la fiesta italiana, que la chica decía, no, pues aquí les presento a mis amigos italianos y ¡pam! Les tiren la cara a su italiano también, bueno, para lo que que no pasa es que joda. no todos los actores son políglotas y no todos pueden aprender a hablar un idioma así tan rápido, ¿no? Pero entonces, de pronto hacer un casting y escoger actores rusos, actores alemanes y cosas así, ¿no? Pero pues, por lo Vea, menos tenían a Daniel Daniel Brühl es Brühl. alemán, entonces por lo menos él que estaba con el Kaiser, pues ahí sí les podían hablar alemán, ¿no?
Pero bueno, Sí, o eso sea, también es otra cosa que escasea allí en la película, ¿no? El ponerlos a hablar en sus idiomas de origen, ¿no? pero pues Y ve, pues, si digamos, pudiéramos hablar de los personajes, ¿cuál fue? Bueno, entiendo que el personaje que menos les gustó fue el villano, ¿no? menos me gusta, ¿no? El que odié y que detesté. Y el personaje que más le gustó. El Duque Osford, yo creo, pues sí, porque lo que usted dice, Alan, él empieza pues siendo un pacifista y toda la cosa, pero pues, y tratando de reponerse pues de la muerte de la esposa. Ya después sufrió la muerte del hijo y obviamente cayó en depresión, como lo que pues sucedería normalmente, pero pues se repone y busca fuerza de donde no tiene y sigue adelante, o sea, un crecimiento personal que pues sí, en cierta forma podrá verse cliché, o le mataron a la familia, llora, sufre y vuelve y se repone, ya lo sabemos, sí, pero pues tiene un crecimiento. Y eso para mí tiene bastante valor. Pues sí, si tuviéramos que hablar entonces de la mejor escena de la película, ¿cuál fue la mejor escena para usted? Mm, el combate de esgrima, yo creo que me pareció a mí me pareció bastante movido y con mucha adrenalina. Más que Aunque el de estoy Rasputín. es que el de Rasputín estuvo bastante bueno y la música que le pusieron, que si bien no era la que yo esperaba, o sea, le quedó bastante bien. No, yo creo que de pronto la de Rasputín. Sí, yo Y creo que es aparte que porque Rasputín me cayó bien, no como el villano. no, ya, bueno, lo que pasa es que la pelea de esgrima del villano es muy buena, pero también hay que decir que es que la coreografía de Rasputín es muy bacana y sobre todo que son como dos estilos de pelea distintos, ¿no? Porque incluso Rasputín cuando peleas parece que estuviera bailando, ¿no? Él Sí, baila mientras pelea y el el otro ballet es ruso. tratando de... Sí, entonces, y esos giros que hace ahí en la mesa, y esa acrobacia y todo eso es muy bacano. Y realmente parece un tipo imbatible porque se enfrenta contra el uno, lo pegan, lo golpean. Incluso hay una escena donde él se echa al hijo del duque en la espalda y lo levanta con una facilidad como si tuviera fuerza sobrehumana. Entonces parece imbatible y al último el duque se levanta y se agarra con él a pelear y le da pelea. Entonces esa escena yo creo que es la mejor para mí. ¿Y la peor, cuál sería? Todas donde apareció el villano, a excepción de la pelea de esgrima. No, yo creo que para mí la peor es el asesinato del duque, porque es que me pareció tan ridículo como, o sea, yo podría decir, yo podría entender que bueno, que de pronto se fueron sin escolta, se fue el carro solo para despistar, porque de pronto el asesino esperaría una gran caravana y de pronto dirían, no, si va en un carro solo, pues de pronto no llama tanto la atención. Pero hombre, ¿cómo no va a llamar la atención si va el duque con su traje militar, con su esposa, con el duque de Oxford? Van en el mismo carro en el que casi les hacen el atentado. Y aparte esa escena tan tonta en la que, no, metámonos por aquí. No, no, no era por aquí, esto es una callejón sin salida, devolvámonos. Entonces yo decía, qué escena como tan, ay, no, es que de verdad es que no, 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 no ¿En la serio usted entendí. mandó a alguien, a un conductor de alguien importante y ese conductor no sabe las calles, las direcciones, nada? O sea, prácticamente mandó fue un extranjero. Exactamente, entonces... Por ese lado me parece que esa fue una de las escenas más tontas de la película, que yo digo, sí, para mí la verdad como la peorcita, porque es como que estuvieran buscando matar al duque de cualquier manera y entonces dijeron, claro, como en la primera que pasó por las narices del asesino, no lo pudo matar, entonces ahora devolvámoslo y pongamos el otra vez de frente para que ahora sí, ¡pum!, lo mate. Me pareció como tan tonta esa escena, pero bueno, digamos que ahí está. Y pues bueno, ya hablando como tal del final de la película, ¿qué le pareció el final? Con la creación de Kingsman y lo que promete en la escena post créditos. Daba muy, o sea, yo la verdad quería ver eso. Obviamente se van a tomar sus libertades pues para hacer que Kingsman tuviera que ver con la Segunda Guerra y toda la cosa, pero me hubiera encantado y quiero ver, o sea, qué habría pasado, cómo hubiera manejado el tema de la Segunda Guerra. Ya vimos cómo lo hicieron con la primera, pero ahora con la segunda, uy, hubiera sido bacano ver eso. Sí, a mí también me hubiera gustado ver, sobre todo porque, aunque todo hay que decirlo, el actor que pusieron para hacer de Adolf Hitler, de pronto por lo que estaba todavía joven, me imagino que ya para la secuela buscarían a alguien más maduro y más parecido físicamente, pero el actor joven no se parece en nada. Pero bueno, sí, me parece que hubiera sido interesante, sería interesante, ojalá les diera por rodarla una pues la secuela de esa, ¿no? Pero
no sé, no lo veo como factible. Y pues bueno, también hay que decir que pues bueno, me pareció chévere la idea de la creación de Kingsman, eso sí, eh, pues me pareció gracioso ver que el líder de Kingsman era el duque y el rey de Inglaterra que estaba ahí sentado era como uno más de la organización, o sea, no tenía como no tenía como un coliderazgo siendo el rey, sino que era pues un subordinado en teoría del líder de la organización que era el duque, ¿no? Pero bueno, digamos que lo acepto. Y pues también hablando, digamos, de la banda sonora, me parece que también es un punto a favor, que no lo hemos discutido. Me parece que por lo menos la música que le pusieron en la pelea de Rasputín con el Duque y con Shola y Conrad, allá en el palacio del zar ruso, excelente, me parece que tiene una buena banda sonora. Eh, Creo que es la misma música de V de Venganza, ¿no? Cuando hace explotar la estatua esa, ¿no? Ah, no, cuando hace explotar el parlamento, el cuento, ¿no? No me acuerdo, creo que la séptima sinfonía, si no estoy mal. No sé cómo Ah, se llama, la verdad. Pero sí, es esa misma. y esa canción me parece que le pega perfecto a la coreografía. También apuntar una pequeña escena que de pronto se me sale de cuadro, y no sé si es como una referencia que quiso meter eh, Matthew Vaughn sobre las preferencias sexuales de Rasputín, que allí nos la pintan como que el tipo es bisexual, le pega a ambos lados, y en una de esa escena donde le está curando la pierna al duque, que llega y le dice bájese los pantalones, y luego empieza a acercarle la lengua a la herida de la pierna y todo eso, es como, y el duque ahí como, no, todo excitado viendo, sintiendo como el otro le pasa la lengua por allí, es como que, pues no sé, está como Puede raro. ser que haya pasado, pero pues bueno. Yo no sé, o sea, no sé si fue con una referencia que quiso poner ahí, pero pues bueno, o sea, está bien. La verdad no entendí, no terminé de entender por qué fue que el duque se emocionó tanto y estaba a punto de revelarle qué habían ido a hacer allá, o sea, porque no sé si tenía algo que ver con el veneno que había comido Rasputín, que lo estaba aplicando ahí sobre la piel y se estaba volviendo como un suero de la verdad para el duque, No, supuestamente Rasputín ahí lo hipnotiza, así como hipnotizó a los papás del minizar. O sea, lo que hace Ah, Rasputín bueno, también era por que ese lado, ¿no? hipnotizaba. Sí, Sí, claro, lo hipnotizó, sí, ahora caigo en cuenta que es por ese lado. Sí, y pues bueno, ya para ir terminando, viejo Tommy, valoración final de 1 a 10, ¿qué nota le pone? un 6, 6. aceptable. No es una joya en las películas de acción. O sea, no es un Demolition Man, pero pues tampoco es una basura así como pues Spider-Man o cosas por el estilo. Bueno, hay que aclarar cuál Spider-Man, cuál de todos los Spider-Man, ¿no? Porque no todos los Spider-Man son basura, pero O bueno, digamos, Capitán América 1. no, Capitán América 1 no es mala. Digamos que no tan mala como Dragon Ball Evolution, Uy, pero es que pero eso ya se sale de la escala. eso ya no tiene ni valoración. Ya no le pueden poner ni cero, ¿no? Que algún día tenemos que hacer una reseña de esa película y virtiendo toda la bilis que tenemos guardada por esa película. Pero Yo no bueno. voy a ser capaz de hacer un podcast de eso. No, qué asco. Pero bueno, yo sí iba a ser un poquito más generoso, o sea, como digo, por el reparto, porque me parece que la historia del Duque estuvo bien, en medio de todo, pues con sus errores y todo, me gustó. Y pues voy a darle un 6,5, sí, un 6,5, no llega a 7, porque pues ya el 7 me parece una nota muy alta, pero un 6,5 parece que está bien. Y pues bien, bueno, viejo Tommy, no sé, ¿algo más que quiera agregar respecto de la película? No, la verdad todo ya ha sido dicho. O sea, no es una película asco, pero pues tampoco es excelente. Es normalita. ¿Y algo más que quiera agregar para el programa de hoy? Pues que gracias por la paciencia, gracias por esperar tanto. Ya lo hemos dicho antes, vamos a seguir cogiendo esto de ese canal más seguido, subiendo podcasts y unboxing y así. Esperamos que esta vez sí sea cierto y nos lo creamos nosotros mismos. Veamos a ver qué pasará. Y pues bueno, ahí lo tienen, el viejo Tommy dando sus reseñas.
Y pues bueno, de la misma manera, yo también, ahí pues vamos a seguir tratando de ser más constantes con las reseñas. La idea es seguir alimentando más el canal. Y pues bueno, no siendo más por hoy, pues le agradecemos su sintonía, esperamos que nos sigan acompañando en los programas que vienen. Y pues bueno, ya entonces, sin más que decir, pues yo soy Alan Yo soy Tommy y esto y es esto es Radio de Radio de Medianoche. Medianoche. Hasta Hasta luego. la próxima. Chao.